método de Gauss para encontrar la inversa de una matriz y sus aplicaciones. Entonces, podemos comenzar ya. Vamos a compartir pantalla y vamos siempre a recapitular un poco el último ejercicio, que no era la tarea, simplemente era una complementación que ustedes tenían que hacer de un ejercicio que quedó pendiente sin resolver, donde ya habíamos encontrado la matriz de otra forma, con matrices elementales, pero se les pedía que usaran ahora el proceso ese simplificado para encontrar la matriz B que estábamos buscando. Tenemos nosotros la clase de hoy día, que repito, la primera parte simplemente voy a recordar y vamos a hacer este ejercicio que se les dijo que ustedes resuelvan y completen. Ya habíamos hecho la clase anterior, pero a través de matrices elementales. Si ustedes recuerdan, encontramos una matriz B que premultiplicada por A la transforma en escalón reducida. Solo que esa matriz B la obtuvimos como encontrando matrices elementales, premultiplicando en orden decreciente y encontrando la matriz B de esa manera. Ahora estamos viendo un proceso mucho más rápido, más directo, que decíamos justamente existía y que podíamos aplicar. Entonces la pregunta es, sea la matriz A una matriz de 2 por 4, determinar una matriz B no singular tal que B por A sea el escalón reducido. Primero debo determinar de qué tamaño va a ser B. Si es no singular, sabemos que es cuadrada. Si B está premultiplicando A y la matriz A es de 2 por 4, la matriz B va a ser de 2 por 2. ¿Cómo voy a encontrar esa matriz B? A través de la matriz de identidad de orden 2 y aplicando todas las operaciones que lleven la matriz A a la forma escalón reducido. O sea, en lugar de hacerlo separado, estamos ahora colocando la matriz A junto a ella la matriz de identidad de orden 2 y aplicamos todas estas operaciones elementales que llevan la matriz A a la forma escalón reducida. Nosotros vemos que para hacer la escalón reducida, este elemento debería ser 1. Permuto la primera con la segunda y consigo que este elemento sea 1. Luego debo eliminar este elemento. Esta operación elimina ese elemento y llegamos a esta matriz. Esta matriz está en la forma escalonada, pero no es escalón reducida. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Convertir este elemento en 1, multiplicamos por el inverso multiplicativo toda esa fila, y todas las operaciones que estamos aplicando, aplicamos sobre toda la matriz, olvidándonos de la separación. Hacemos la multiplicación de la segunda fila por un doceavo, me daría esta matriz, y luego este menos 4 debe ser eliminado, y eliminamos con esta operación. Hemos llegado finalmente a la escalón reducida, y al otro lado, ¿qué surge? La matriz B que nosotros habíamos calculado antes a través de matrices elementales y haciendo un producto de 4 matrices elementales. Ahora no, estamos haciéndolo en forma directa, y esa matriz B, si ustedes ratifican, es la misma que hemos encontrado en la clase anterior. Multiplicamos B por la matriz A, nos da la escalón reducida. O sea que hemos cumplido el objetivo de encontrar una matriz B que multiplicada por A la transforme en escalón reducido. Eso es lo que hicimos la clase anterior, solamente por otro proceso, y ahora estamos haciendo por un método sencillo y simplificado, que nos permitía justamente tener noción de qué vamos a hacer en la tarea. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos al primer ejercicio de la tarea. Nosotros, ¿qué teníamos en la tarea? Una matriz de 3 por 3. Y me pedían lo mismo, determinar una matriz B no singular tal que B por A sea igual a la escalón reducido. Primero determinamos de qué tamaño va a ser B. Si es no singular, va a ser cuadrada. Y como está premultiplicando a la matriz A, va a ser de 3 por 3, porque este valor tiene que ser igual a este. Eso ya sabemos, de acuerdo al análisis de forma, que este valor tiene que ser igual a este, como es cuadrada, va a ser de 3 por 3. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Colocamos la matriz A y junto a ella la matriz de identidad de orden 3. Y toda operación que yo aplique sobre A para llevar a la forma escalón reducida, debo aplicar sobre esta matriz simultáneamente, olvidándome de esta separación. Entonces comenzamos las operaciones y vemos que para llevar esa matriz a la forma escalón reducida, nosotros lo primero que vamos a hacer es, como este elemento es 1, eliminar el 3. Con esta operación eliminamos el 3. Luego tenemos esta matriz y vemos que en esa matriz el elemento distinguido sería menos 7.
pero ese elemento distinguido tiene que ser 1 en la escalón reducida. Multiplico esa segunda fila por el inverso multiplicativo de menos 7. Multiplicamos toda la fila por menos 1/7 y nos daría esta matriz. Luego, ¿qué debo hacer? Eliminar este 2 y eliminar este 2 para que solo quede el elemento distinguido en la segunda fila. Con estas dos operaciones eliminamos esos dos elementos. Aplicando sobre toda la matriz, llegamos a esta matriz que, si ustedes ven, ya está en la forma escalonada, pero no es escalón reducida. Para hacer escalón reducida, ¿qué tendríamos que hacer? Que este elemento sea 1 y que estos dos sean 0. Entonces, vamos a hacer eso. Para que este elemento sea 1, multiplicamos por el inverso multiplicativo de 9/7. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 9/7? 7/9. Multiplicamos toda esa fila por 7/9 y nos da 1 menos 6/9, 2/9, 7/9. ¿Y qué hago ahora? Operaciones elementales de tal forma que este elemento sea 0 y que este elemento sea 0. Para que este elemento sea 0, aplicamos esta operación, la primera con la tercera multiplicada por menos 2/0. Para que este sea 0, hacemos la segunda con la tercera multiplicada por 1/7. Aplicando estas dos operaciones sobre toda esa matriz, ya simplificando inclusive, llegamos a esta matriz. A este lado está la escalón reducida, efectivamente es una matriz de escalón reducida, y al otro lado tenemos B. Esta matriz B, en lugar de expresarla de esta forma, para evitar tener tantos quebrados, ¿qué he hecho? He factorizado el denominador y decimos que B va a ser igual a 1/9 que multiplica. Aquí tendríamos 3, 2 menos 2. 3, 2 menos 2. ¿Por qué? Si yo multiplico un noveno por esta fila, ¿qué me va a dar? 3/9, que es igual a 1/3. 2/9 menos 2/9. Y lo mismo todos los demás elementos. O sea que si yo saco este común, este factor común, me quedaría esta matriz que está formada solamente por enteros, y esta matriz o esta matriz es la matriz B sin ningún problema. Yo debo verificar ahora que B multiplicada por A la transforme en escalón reducida. Nosotros vemos que B multiplicada por A me da la escalón reducida, pero acá vemos algo muy interesante. La escalón reducida que hemos obtenido a partir de la matriz de orden 3 no es una matriz cualquiera. ¿Qué es? Es la identidad. O sea que la escalón reducida que acabamos de obtener acá es la identidad. Y estoy viendo que B por A es igual a la identidad. Y cuando yo tengo una matriz que multiplicada por otra me da como resultado la identidad, ¿qué viene a ser una matriz de la otra? Su inversa. Entonces la matriz B que hemos encontrado decimos que es la inversa de A. Siempre cuando yo tengo que el producto de dos matrices me da como resultado la identidad, una de ellas es la inversa de la otra o viceversa. En este caso, como hemos encontrado la matriz B, B sería la inversa de A, y eso es lo que escribimos acá. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que cuando yo tengo una matriz cuadrada y su escalón reducida es la identidad, automáticamente al otro lado tengo la inversa de la matriz. Primera conclusión. Cuando tengo una matriz cuadrada y su escalón reducida es igual a la identidad, al otro lado que tengo la inversa de la matriz. Y no es una matriz B cualquiera, es su inversa. Si nosotros analizamos el siguiente ejemplo, yo tenía lo mismo, una matriz de 3×3, colocamos la matriz de identidad y tratamos de llevar a la forma escalón reducida. Vemos que al llegar a la forma escalón reducida se anula una fila, pero la matriz está en la forma escalón reducida, solo que la escalón reducida no es igual a la identidad. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando surge una fila nula, o sea que cuando la escalón reducida no es la identidad, la matriz A es singular, no va a tener inversa, porque esta matriz no es la inversa de A. Es simplemente una matriz que premultiplicada por A la transforma en escalón reducida. Pero estamos viendo que la escalón reducida no es igual a la identidad. Y acá decimos, como la escalón reducida es distinto de la identidad, entonces la matriz A es singular. Más fácil todavía, que cuando en la escalón reducida surge una fila nula, una o más, la matriz no tiene inversa. Si no tiene inversa, es singular. Entonces, como conclusiones de estos dos ejemplos, y a eso quería llegar, por eso me interesaba que lo hicieran, es que si yo tengo una matriz cuadrada, si su escalón reducida es igual a la identidad, A tiene inversa. Y si la matriz cuadrada, si su escalón reducida es distinta a la identidad, A no tiene inversa. ¿Por qué? Porque han surgido filas nulas. Y en esto se basa justamente Gauss para encontrar la inversa de una matriz. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda?
Si no hay dudas, vamos a la parte teórica y vamos a ver ahora nosotros, dentro de la parte teórica, la matriz inversa y el método de Gauss para encontrar la inversa, que en realidad esto que hemos hecho es el método de Gauss. Solamente que ya con algunas proposiciones y un teorema, ya podemos establecer formalmente el método de Gauss y enunciarlo, que es exactamente eso lo que vamos a hacer. Pasamos al siguiente punto y dice justamente, pero antes de ver eso me gustaría que veamos en la parte teórica los siguientes conceptos. Dice, cálculo de la inversa de una matriz. Antes de establecer un mecanismo de cálculo es necesario enunciar las siguientes proposiciones y un teorema. Y justamente en eso es que se basa Gauss para establecer su método. Primera proposición. Si A es una matriz cuadrada y existe una fila nula, entonces la matriz A no tiene inversa. ¿Quién me puede justificar esa proposición? Sabemos que una proposición no necesita demostración. Entonces, ¿quién podría explicar por qué? Si en una matriz cuadrada tengo una fila o más nulas, esa matriz no tiene inversa. ¿Quién me puede decir por qué? Piensen. De todo lo que hemos visto anteriormente, tenemos la respuesta. Tengo en una matriz cuadrada una fila nula, una o más, o columna nula. ¿Por qué la matriz no tiene inversa? ¿Alguno que responda, por favor? En todos los grupos ha habido dos o tres que me han podido responder perfectamente y lo han respondido muy bien. No creo que ustedes no tengan condiciones de hacer. ¿Por qué si una matriz tiene una... ¿Quién contesta? A ver. No sé si estoy bien porque no podríamos llegar a la identidad. Correcto. O sea, si ustedes tienen una matriz que tiene una fila nula, no van a poder llegar a la identidad cuando lleguen al escalón reducida. Perfecto, eso es nada más. O sea, una matriz que tiene una fila nula, su escalón reducida nunca va a ser la identidad. Y para tener inversa, su escalón de reducida debería ser la identidad. Por lo tanto, si yo no puedo llegar a la identidad, esa matriz no tiene inversa. Muy bien. La segunda proposición, si A es una matriz escalón reducida, cuadrada y además no singular, entonces su escalón reducido es igual a la matriz de identidad. Justamente esto es lo contrario de lo anterior. Cuando yo llevo una matriz a la forma escalón reducida, no se anula ninguna fila. Significa que esa matriz es no singular, que tiene inversa. Y en base a esas dos proposiciones, Gauss propone y hace el siguiente teorema donde se basa su método. Toda matriz no singular de orden n es equivalente a la matriz de identidad del mismo orden. O sea que si yo tengo una matriz cuadrada y su matriz equivalente es justamente la identidad, o sea, cuando yo llevo a la forma escalón reducida, su equivalente a la matriz de identidad, decimos que esa matriz tiene inversa. Y en eso se basa el método de Gauss para calcular la inversa. Basado en los conceptos anteriores, Gauss mecaniza el proceso de la siguiente manera, que dice, se toma la matriz A y junto a ella se coloca la matriz de identidad del mismo orden, cosa que ya hemos hecho. A través de operaciones elementales sucesivas se transforma A y se la lleva a la forma escalón reducida y simultáneamente se aplican las mismas operaciones elementales sobre la identidad. Al finalizar el proceso, si A es no singular, su escalón reducida será la identidad y junto a ella se encontrará la inversa de A. Es lo que acabamos de hacer sin haber conocido todavía el método. Lo hemos hecho, ¿por qué? Porque nos estábamos basando en ejemplos anteriores. Si A es singular, surgirá una fila nula en la escalón reducida, una o más filas nulas en la escalón reducida. Y esa matriz no tiene inversa. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto que acabamos de decir, podemos ahora decir justamente en forma sintética que el método de Gauss para calcular la inversa se basa en esto, de acá que nosotros estamos colocando en forma bien sencilla. Tengo una matriz cuadrada, quiero encontrar su inversa aplicando ese método. ¿Qué hago? Coloco la matriz cuadrada junto a ella la matriz identidad del mismo orden. Aplico operaciones elementales sucesivas. ¿Para qué? Para transformar la matriz A y llevarla a la forma escalón reducida.
pero todo lo que aplique para llevar a la forma escalón reducida también aplico sobre I. O sea que al finalizar el proceso aquí tengo la escalón reducida y acá tengo B. Si la escalón reducida es igual a la identidad, esta matriz B es la inversa de A. Y si en la escalón reducida ha surgido una fila nula, o sea, no es igual a la identidad, entonces la matriz es singular, no tiene inversa. Y esto es bueno que recordemos, es lo más sencillo que puede haber para justamente recordar cuándo, cómo calculo la inversa de una matriz, cuándo existe y cuándo no existe. Está claro esto, el concepto del método de Gauss para calcular la inversa, porque el resto son operaciones elementales que debemos saber aplicar y transformarla en escalón reducida, que también debemos saber cuándo llegamos al escalón reducido. En base a eso tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo me dice encontrar la inversa de esta matriz. Entonces el método de Gauss ya sabemos qué va a ser. Colocamos la matriz A junto a ella la matriz identidad del mismo orden, de orden 3. Aplico operaciones elementales sucesivas ¿para qué? Para transformar esta matriz en escalón reducida. Si la escalón reducida que obtengo es la identidad, automáticamente sabemos que esta matriz tiene inversa y la inversa va a estar al lado. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos? Este elemento es 1, el elemento distinguido de la primera fila es 1, no tengo que hacer nada para convertirlo en 1, ya es 1. Elimino el 2 y el 1. ¿Con qué operaciones? Con estas dos. Llego a esta matriz, porque todos estamos aplicando sobre ambas matrices, sobre toda la fila. Y como este elemento es 1, ¿qué debo hacer? Eliminar el 2 y el menos 2, que con estas dos operaciones los elimino. Y llego a esta matriz, ya está en la forma escalonada, pero no es escalón reducida. ¿Por qué? Porque este elemento debería ser 1, no menos 1. Y estos dos deberían ser 0. Entonces hacemos eso. Primero convertimos este elemento en 1. Multiplico la tercera fila por menos 1 y me da esta matriz. Y luego elimino el menos 3 y el 9 con estas dos operaciones elementales. Luego de hacer eso, ¿qué obtengo? A este lado la escalón reducida, que es igual a la identidad, y automáticamente al otro lado viene a ser la inversa de A, en la matriz B que estábamos buscando, que hemos llamado antes. Pero esa matriz que viene a ser ahora con una matriz cuadrada, viene a ser la inversa de A. Yo puedo verificar y hacer que A multiplicada por su inversa, o la inversa multiplicada por A va a ser igual a la identidad. Cuando es la inversa, el orden de multiplicación no interesa porque va a ser conmutativo. Entonces ya tenemos la inversa de una matriz calculada por el método de Gauss o Gauss-Jordan. Y vamos ahora a encontrar la inversa de esta matriz siempre y cuando exista o no. Coloco la matriz y junto a ella la matriz de identidad de orden 3 y llevo hasta la forma escalón reducida. Y fíjense, antes de llegar a la escalón reducida, esta está escalonada. En la escalonada ha surgido una fila nula. Yo podría decir hasta ahí hago, ya no necesito más. ¿Por qué? Porque si ha surgido una fila nula ya no va a poder ser la escalón reducida, ya no va a poder ser igual a la identidad. Pero yo he querido aplicar todavía una operación más y llegar a esta matriz, llevar esa matriz hasta la escalón reducida. La escalón reducida es esta y vemos que no es igual a la identidad. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? Que la matriz A es singular, no tiene inversa. Y algunos me preguntan, ¿y qué va a ser esta matriz? Una matriz B que premultiplicada por A la transforma en escalón reducido. Solo que la escalón reducida no es igual a la identidad. Y de esa manera nosotros sabemos cómo podemos averiguar si una matriz tiene inversa o no tiene inversa. Y la forma sencilla es la escalón reducida, si es igual a la identidad, necesariamente tiene inversa. Si no es igual a la identidad, no tiene inversa y podemos dar la respuesta que la matriz es singular. Pregunto, ¿hasta ahí alguna duda? O sea, si ustedes hicieron la tarea, esto que estamos haciendo es simplemente asentar conocimientos y recordar lo que hemos hecho. En algunos casos vi que algunos tuvieron dificultad en la verificación. No se olviden que están contando con una herramienta, que es la calculadora. Entonces, esas operaciones elementales que efectivamente en el primer ejercicio eran más complicaditas, pero con una calculadora no tiene nada de complicado. Simplemente multiplicar quebrados y después sumar quebrados. Vamos a ver ahora, ya sabemos calcular la inversa de una matriz, ese es el método de Gauss, sabemos cuándo una inversa no existe. Y vamos a ver ahora para qué me sirve la inversa de una matriz, por qué digamos era necesario que aprendamos ese método. Y vamos a ver justamente las aplicaciones de la inversa en ejercicio.
Y para esto pasamos a la siguiente. Y tenemos nosotros acá como ejercicio de aplicación 2, que son más o menos como una pauta de todo lo que viene como ejercicios de este tipo. Dice, sabiendo que la inversa de esta matriz es igual a esta, determinará. Fíjense, esta matriz, su inversa es igual a esta, determinará. Comencemos con ese primer ejercicio. Nosotros en las propiedades de la inversa hemos visto que la inversa de la inversa es la propia matriz A, y esa propiedad es la que vamos a utilizar ahora. La inversa de la inversa es la propia matriz A. Entonces, ¿qué hemos colocado acá? Fíjense, para que ustedes puedan observar. I más 2A inversa es igual a esta matriz, le estoy llamando D. ¿Y qué hago? La inversa de ambos miembros. ¿Y qué me va a dar? La inversa de la inversa en este caso, y aquí la inversa de esta matriz, que sería la inversa de D. La inversa de la inversa es la propia matriz, I más 2A, igual a la inversa de D, que es justamente la inversa de esta matriz. De acá yo puedo despejar cuánto vale 2A, y pasa al otro lado con negativo, y tendríamos la inversa de D menos I, y el 2 que está multiplicando y es un escalar pasa a dividir, y tendríamos un medio multiplicado por la inversa de D menos I. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo único que tengo que hacer es calcular esta inversa. Luego esta operación por bloques y multiplicarla por un medio. De esa manera encontramos cuánto vale A. La inversa sabemos cómo calcular, método de Gauss. Tomo esta matriz, coloco junto a ella la identidad, aplico operaciones elementales sucesivas y llego a la inversa. Esta es la inversa de esa matriz. Entonces reemplazamos en esa última ecuación y tenemos que A va a ser igual a un medio, la inversa menos la identidad, y hacemos esa operación de la inversa menos la identidad, nos da esta matriz multiplicada por un medio. Multiplicamos por un medio y tendríamos nosotros, haciendo las operaciones, ese resultado. Voy a corregir este 18 que a rato se lee bien, a rato no se lee bien. Ya que estamos corrigiendo, podemos hacerlo. Y tenemos que negro. Menos 18 sobre 13, menos 2 sobre 13, 4 sobre 13, 12 sobre 13. Multiplicado por un medio, 18 entre 2 me daría 9 sobre 13, 2 entre 2 me daría 1 sobre 13, y ahí tenemos la matriz A que puede estar expresada de esta forma o de esta forma, como ustedes quieran. Ahí tenemos la matriz A que queríamos calcular. Esa es la primera aplicación. Como esa aplicación tienen varios ejercicios en el práctico, donde simplemente hay que calcular la inversa de una matriz y en base a eso calcular el resto que nos pide. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ahí? Ingeniero, esto de las operaciones, ¿no hay una manera más eficiente de hacerlo? Cuando lo hice en la plataforma, el cuestionario que nos da después de cada lección, me demoré harto y unas 4 o 5 creo que respondí, eran como 7 creo. No, lo que tienen que hacer es a ustedes tener más práctica y saber hacer las operaciones. Si trabajan con una calculadora, fíjense que es bastante fácil. O sea, fíjense, voy a volver atrás, pero tienen que ser ustedes darse cuenta cómo pueden ahorrarse tiempo. Fíjense, en estas operaciones donde tal vez uno puede, pues, pucha, voy a demorar un montón, no. O sea, fíjense qué hacemos acá. Dice adición de la primera con la tercera multiplicada por menos un séptimo. Pero lo primero que hago es veo cuál es la tercera fila. Voy a hacer acá abajito, aquí al lado, para que vean ustedes y después lo borro. Dice la tercera multiplicada por menos 2 séptimos. Multiplicamos por menos 2 séptimos. Agarre una máquina de calcular y no se complique la vida. ¿Qué tenemos? Menos 2 séptimos. Estoy multiplicando la tercera. Menos 2 séptimos por esto me daría 12 sobre 63. Ahora, lógicamente que tenemos que saber también las operaciones, ¿no? 12 sobre 63. Luego, ¿qué tenemos? 2 por 2, 4, menos
4 sobre 63 y menos 14 sobre 63. Todo esto está sumado ¿con quién? Con la primera, ¿dónde? Con la primera fila. Entonces la primera fila tiene estos elementos, 1, 0, 2 séptimos, y acá tenemos 1 séptimo, 2 séptimos, y tenemos 0. Oiga, hacer esta suma en una máquina de calcular, esto nos da 0, y me va a dar 1, 0, 0. Ya sabemos que me va a dar 1, 0, 0. Ahora, ¿qué tenemos? 12 sobre 63 más 1 séptimo. Hágalo con calculadora. Automáticamente le da, inclusive simplificada, le da 1/3. Menos 4 sobre 63 sumado con 1/2. Automáticamente en la calculadora le va a dar 2/3, 2/9. Y 4 sobre 63 más 2 sobre 2 séptimos, automáticamente en la calculadora le va a dar esta respuesta. Y acá no necesitamos hacer mucho cálculo. Dividido entre 7 me daría 2 sobre 9 menos 2 sobre 9. Entonces, todos estos valores los voy a encontrar aquí abajo y tendríamos 1, 0, 0. Después aquí nos va a dar 1/3, 2 novenos, 1/3, 2 novenos y menos 2 novenos. Pero hagámoslo así en forma ordenada. Después, cuando hago esta operación, ¿qué voy a hacer? La tercera por 1 séptimo. Entonces, multiplico la tercera por 1 séptimo y le sumo la segunda. Hágalo así. Y si usted tiene una calculadora que trabaje con números racionales, no hay cómo equivocarse ni no hay cómo demorar tiempo. El resultado va a salir en forma sencilla, rápida, pero otra forma de hacer estas operaciones sería justamente multiplicando una fila por un valor para que me dé al multiplicar y al hacer la diferencia podamos eliminar, pero es mucho más largo. Pero esa sería la forma de que yo les recomiendo. Tengan cuidado y el uso de la calculadora es importante. Bueno, vamos a donde estamos y estábamos en este ejercicio que acabamos de resolver. Esta es la aplicación, la primera aplicación de la inversa que me permite calcular esa matriz. Vamos al siguiente ejercicio, donde yo tengo 3 matrices, tengo una ecuación matricial y me dicen que calculemos cuánto vale X. Pero lo primero que debo hacer de la ecuación matricial, debo despejar X. Y ahí es donde justamente viene todo el problema y donde puede haber errores, porque el resto son operaciones por bloques que no deberían tener errores. Entonces, cuando nosotros estamos despejando X, fíjense, ¿qué hacemos? Lo mismo que una ecuación cualquiera, donde hay una variable. Todos los términos que contienen a la variable X colocamos al lado izquierdo de la igualdad, y todos los que no tienen esa variable lo colocamos al otro lado. Entonces, ¿qué tenemos acá? 3ax igual, este 12 pasa al otro lado como más 12 y tendríamos b transpuesta más 12. Entonces yo tengo acá 3a por x igual a b transpuesta más 12. Pero yo quiero despejar x. Para despejar x, ahí viene la otra aplicación de la inversa. Basta que yo premultiplique. ¿Por qué digo premultiplique? Porque voy a tener que colocar la inversa acá para que me haga el efecto. La inversa multiplicada por esta me va a dar la identidad. Si yo la coloco al otro lado, no me va a dar efecto. Entonces estoy premultiplicando por la inversa de 3a. Y si he premultiplicado el primer miembro, debo premultiplicar el segundo. Yo no puedo en el segundo colocar acá la matriz inversa. Tiene que ser en el mismo lugar. Si he premultiplicado la primera, premultiplicamos la segunda. ¿Qué significa pre? Colocar delante. Entonces tenemos esta matriz inversa multiplicada por esta, por x, y acá tenemos la misma inversa premultiplicada por esta y tenemos esa ecuación. ¿Qué me da una matriz multiplicada por su inversa o la inversa por la matriz? La identidad. ¿Qué me da la identidad por x? La identidad actúa como el elemento neutro en la multiplicación de matrices, me da x. Eso ya hemos visto como propiedades de la identidad. Por lo tanto, x va a ser igual a la inversa de 3a multiplicada por esta matriz. ¿Qué tengo que calcular para encontrar x? Esta inversa y esta matriz. Entonces calculamos primero esa inversa. Y esa inversa yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo encontrar la matriz 3a y encontrar la inversa de 3a. Pero es más fácil aplicar esta propiedad. La inversa de k por a va a ser k a la menos 1 por la inversa de a. K a la menos 1 es 1 sobre k por la inversa de a. Entonces, en lugar de estar calculando 3a, que va a ser más largo y más con números más pesados,
hacemos la inversa de 3A va a ser igual a 1/3 por la inversa de A. Que tomamos la matriz A para calcular su inversa. ¿Dónde está la matriz A? La tenemos acá. 1, 2, menos 3, 1. 1, 2, menos 3. ¿Qué voy a calcular? La inversa de esa matriz. Después reemplazo acá y multiplico por 1/3. La inversa de esa matriz, haciendo operaciones y aplicando el método de Gauss, me da esta matriz. 1/7, 1 menos 2, 3 y 1. ¿Qué hago ahora? Reemplazo acá y tendríamos 1/3 multiplicado por 1/7 por esta matriz. 1/3 por 1/7, 1 sobre 21. Y multiplicado por esta matriz. Y ya tengo, ¿qué matriz? La primera. Ya tengo la inversa de 3A. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular esta otra. Y para calcular esa otra he bajado las matrices porque no las veía, estaba muy arriba. La matriz B y la matriz C. ¿Y qué voy a calcular? B transpuesta más 2. Y ahí donde dice inversa de A, ¿por qué es 1/7? Ahí arriba, donde dice inversa de A. Sí, sí, ahí. hemos visto que la inversa de A yo puedo escribirla de esta manera. Sí. Pero ahí tendríamos todos los términos con un común denominador. Entonces, ¿qué tal si en lugar de escribirlo de esta manera a la inversa, porque esa es la inversa, no se olviden, esta es la inversa de A. En lugar de escribir la inversa de esta forma, ¿qué hago? Saco 1/7 como factor común que multiplica a 1 menos 2, 3 y 1. Si ustedes multiplican 1/7 por 1 menos 2, 3 y 1, ¿qué obtienen? Esto. O sea, simplemente es otra forma de escribir la inversa de una forma más racional, con números enteros y un factor que multiplica a esta matriz. Ya. Por eso ya estamos simplemente escribiendo de otra forma. Ya, gracias. ¿No? Entonces, si nosotros analizamos, ya tenemos la inversa de 3A, nos faltaría esta matriz. Pero para calcular esa matriz yo necesito la transpuesta de B, necesito C multiplicarla por 2. Hago la transpuesta de B, ¿cuál va a ser? Si la primera fila es menos 1, 2, pasa a la primera columna. Si la segunda fila es 3 y 1, pasa a la segunda columna. Ya tengo la transpuesta de B. La matriz 2C, multiplicamos por 2C y ¿qué nos va a dar? 2 menos 6, 2 y 4. 2 menos 6, 2 y 4. Sumo esas dos matrices y ¿qué me da esta matriz? Por lo tanto, ya tenemos nosotros de lo que queríamos para calcular X. Tengo esta matriz que acabamos de calcular y tengo esta matriz. Reemplazo. 1 sobre 21 por esta matriz nos da la inversa de 3A. La inversa de 3A es reemplazado. Y la matriz B transpuesta más 2C es esta de acá. Colocamos. ¿Qué tengo que hacer ahora? El producto de estas dos matrices. Esta matriz multiplicada por esta. Hacemos ese producto y encontramos la matriz X. Justamente ahora, si ustedes ven el producto, mantengo ese 1 sobre 21 acá, multiplico esta fila por esta columna. 1, 2 por 4, menos 8, menos 7. Esta fila por esta columna, menos 3, menos 10, menos 3. Esta fila por esta columna, 3 más 4, 7. Y esta fila por esta columna, menos 3 más 5, no, 3 por 3, 9, menos 9 más 5, menos 4. ¿Puedo dejar la matriz X de esta manera? Sí, ahí está, correcta. O puedo introducir este 1 sobre 21 sobre cada uno de sus elementos. Como lo he sacado, puedo meterlo. Si lo metemos, ¿qué nos va a dar? Menos 7 sobre 21, que sería menos 1/3. Menos 13 sobre 21. 7 sobre 13, ¿por qué? Porque sería 7 sobre 21, nos daría 1/3. Y 1 sobre 21 por menos 4 sobre 21. Ahí tenemos la matriz X determinada de esa ecuación matricial. Entonces, la única dificultad en esas ecuaciones es saber despejar correctamente la matriz X. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Tengo que para la próxima clase, quiero que vean ustedes como tarea el ejercicio 13 del práctico que ustedes tienen de matrices. Con lo que hemos visto hasta hoy día, ya ustedes deberían tener condiciones de hacer todo lo referente a matrices. ¿Y qué significa todo? Todas las retroalimentaciones pueden hacer perfectamente el examen parcial, que sería el cuestionario de matrices de esta unidad. ¿Ya?
Todo eso pueden hacerlo y terminar con matrices y la próxima clase comenzar directamente con la segunda unidad, habiendo dejado todo matrices ya todo terminado. Yo les aconsejo que no se dejen dormir, no se dejen estar, no sean flojos, terminen todo matrices porque después ya comenzamos el otro tema y si no han hecho el primero van a dejarlo y van a dejarlo y van a ir justamente dejándolo y al final ocurre siempre de que les está faltando tiempo para hacer lo que tienen que hacer. No se olviden que las retroalimentaciones son notas prácticas que al final influyen en su nota final, influyen bastante, influyen con el 30%, o sea, no es un peso que se pueda dejar de lado. Entonces yo les recomiendo, por favor, háganlo y no se olviden también que los exámenes de cada unidad influyen también en su nota parcial. Entonces no dejemos nada de lado que está en sus manos, eso no está dependiendo de mí, de marcarles un día para que hagan, ustedes tienen que hacerlo cuando ya estén preparados y vayan haciéndolo. Pero todo eso tiene nota. Y era una pregunta, ¿ese examen que está en la plataforma, hasta cuándo en clase para hacerlo? O sea, el examen que está en la plataforma, lo ideal sería que ustedes ya para la próxima clase lo hayan hecho, porque la próxima clase vamos a comenzar la unidad 2. Pero si no lo han hecho, tienen todavía esta semana para hacerlo. Yo no les pongo límite. O sea, el límite para poder hacer eso, todo eso es cuando demos el examen de las 3 primeras unidades. Ahí ya no pueden hacer nada de lo anterior. Pero yo no voy a estar atrás de ustedes para que hagan tal fecha, tal otra fecha. No, ustedes tienen que ponerse, ustedes son los que comandan su estudio. Entonces yo les voy dando los consejos. Hasta la próxima clase debería estar todo terminado de matrices. Todo significa con el examen parcial más. Pero si no les da el tiempo o no han tenido tiempo de estudiarlo, dense esta semana. Pero en esta semana no debe pasar de esta semana para que ustedes terminen todo lo de matrices. Acá tengo un ejercicio que me pidió uno de los compañeros para despejar. O sea, en la tarea que les estoy dejando, tienen 3 ecuaciones porque esta de acá ya la hemos hecho. O sea, esta de acá es la que acabamos de trabajar. Entonces no vamos a hacer nuevamente. El inciso A, el inciso D y el inciso D son nuevos con estas matrices. Quiero que me calculen cuánto vale. Y ahí uno de sus compañeros pidió que por favor tenía este ejercicio y quería resolverlo. Entonces, como pedía que no había podido. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿cómo me dictaba ese su compañero? C por X elevado a la T. Todo eso elevado a la T. Oiga, eso me dice que usted no sabe ni qué es T. O sea, ¿cómo puede decirme usted X elevado a la T? ¿Cómo se lee esto? A ver, por favor. En matrices, ¿cómo se lee eso? Transpuesta. La transpuesta de X nada más. Y acá tendríamos que este producto está transpuesto, pero no me digan X elevado a la T. O sea, eso me demuestra que no saben manejar los conceptos. Hasta ahora ya no está, digamos, ya no es correcto que no manejen esos conceptos hasta ahora. Que no sepan el nombre de una operación elemental tampoco ya es correcto. Estamos ocupando operaciones elementales todo el tiempo. Entonces no me digan se aplica, no sé cómo es eso. No saben que se llama una operación elemental. Todos los conceptos ya deberíamos manejarlos perfectamente. Entonces, de acá queremos despejar X. Vamos al ejercicio. Si queremos despejar X, pasamos todos los términos que tengan X al primer miembro. Entonces, C por X transpuesta y todo esto transpuesta, menos XD, pasamos al otro lado, 2B por A. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos ahora que yo tengo acá C por X transpuesta, todo esto transpuesta, la transpuesta de un producto. No se olviden que la transpuesta de un producto es igual al producto de sus transpuestas, cambiando el orden. Y no se olviden también que la transpuesta de la transpuesta es la propia matriz. Estas propiedades deberíamos conocer y hemos visto en las propiedades de las operaciones con matriz. Entonces hacemos la transpuesta de ese producto. ¿Qué va a ser? La transpuesta de X todo transpuesta por C transpuesta. Menos XD igual a 2B por A. La transpuesta de la transpuesta que acabamos de decir es la propia matriz. Entonces la transpuesta de X transpuesta es X. Por C transpuesta menos X por D igual a 2B por A. Acá tengan mucho cuidado cuando estamos haciendo la aplicación de lo que nosotros decimos factorizar. En realidad en matrices lo que estamos haciendo es aplicar una propiedad, la propiedad distributiva, y hay que aplicarla correctamente.
Entonces colocamos X que multiplica a C transpuesta menos D. Veamos si eso está correcto. Si está correcto, cuando yo haga la multiplicación, o sea, la distributividad de esta matriz con relación a esta resta, ¿qué voy a hacer? X por C transpuesta, ahí está, menos X por D, está ahí. Si ustedes me colocan, por alguna razón, me colocan, por ejemplo, así, C transpuesta menos D, todo esto por X, eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque si yo hago la distributiva de esta resta con relación a X aplicando la propiedad distributiva de izquierda, ¿qué me va a dar? C transpuesta por X menos D por X. Pregunto yo, ¿C transpuesta por X es lo mismo que X por C transpuesta? No. D por X es lo mismo que X por D? No. Entonces, cuidado con esa distributividad, que es la que hay que tener mucho cuidado. No me coloquen alegremente adelante o atrás, hay que ver dónde va a estar para que al reproducir la propiedad tengamos la matriz que estamos nosotros proponiendo y de la que hemos partido. O sea, en este caso, factorizo X y efectivamente aplicando distributividad sobre esta nos va a dar esto. Y X por C transpuesta me reproduce esta y X por D me reproduce. Bueno, ya tengo X por C transpuesta menos D igual a 2B por A. ¿Qué hacemos ahora? Como yo quiero despejar X, voy a tomar ¿qué? Voy a tomar la inversa de esta matriz. ¿Y la voy a colocar delante o la voy a colocar detrás? Va a ser detrás. ¿Por qué? Porque quiero justamente esta matriz multiplicada por su inversa que desaparezca y me dé la identidad. Entonces, ¿qué decimos? Que estos dos miembros, esas dos matrices, voy a posmultiplicar. ¿Por quién? Por la inversa de esta. Y no voy a decir voy a premultiplicar porque se colocaríamos delante y no sacaríamos nada. Entonces voy a posmultiplicar por la inversa. ¿Qué significa? Copiamos X por C transpuesta menos D, posmultiplicada por esta inversa, y acá hacemos lo mismo. Copiamos la matriz y posmultiplicamos por esa inversa. ¿Qué nos va a dar una matriz por su inversa? La identidad. Y X por la identidad que nos da X. Ya está despejado. Y aquí nos daría 2B por A, C transpuesta menos D inversa. Encuentran esta matriz, encuentran esta inversa y tienen condiciones de encontrar esto. Eso es lo que quería mostrarles, eso es lo que tienen ustedes para la próxima clase como trabajo, estos tres incisos, y me determinan el valor. No hay consultas, no hay más dudas, quedamos acá hoy día. Estoy saliendo un poco más temprano. Tengo una pregunta. Sí. Una vez sacando X igual a el valor el que está ahí, 2BA paréntesis C transpuesta menos D, no hay que hacer como un tipo de análisis de forma ahí para saber si se puede. No. O sea, siempre les recomiendo, cuando me están preguntando en una ecuación matricial para calcular una de las matrices, se supone que si el problema está bien planteado, el análisis de forma les va a dar 100%. No necesito hacer el análisis de forma. Pero si ustedes quieren verificar, háganlo, pero no necesariamente. Cuando yo tengo estas ecuaciones es porque estas ecuaciones cumplen con el análisis de forma. Y de estas ecuaciones, si yo analizo el análisis de forma con estas matrices, cierran. O sea, son todas operaciones realizables que cumplen con la condición que nosotros estamos imponiendo. Si no cumplirían, serían ejercicios mal planteados. Y no estamos dándoles ejercicios mal planteados, sino ejercicios que están bien planteados dentro de las operaciones que nos están pidiendo. Ya, era eso, ingeniero, gracias. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Por favor, no se olviden de hacer esta tarea para ver si tienen alguna duda o no. Tienen alguna duda para que resolvamos. Y repito, nosotros con esto estamos terminando la unidad. Si estamos terminando la unidad, ustedes deberían terminar con todo lo referente a esa unidad. ¿Puede pasar al grupo, por favor, el PDF? ¿El que hizo hoy en la clase? Claro que sí, o sea, siempre pasamos, no se olviden, no sería la primera vez. Y voy a pasarlo una vez que terminen las clases, paso el PDF, ¿ya? Gracias, ingeniero.
Siempre después de la última clase, que en este caso es esta, nosotros pasamos el PDF. No es ahora en la mañana, a primera hora de la tarde, porque en este momento no puedo quedarme porque tengo una reunión en la facultad a las 12:30. Entonces, por eso que estoy apurándome. Nos vemos el día miércoles. Por favor, hagan el trabajo, les recomiendo. No se dejen estar. Ya terminen con la unidad número 1. Y si tienen dudas, todavía tengo la próxima clase para que podamos resolver esas dudas. Nos vemos, jóvenes, hasta el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Claro.